En los últimos años, el término responsabilidad afectiva ha ganado una presencia notable en conversaciones sobre relaciones de pareja, vínculos no tradicionales y salud emocional. Se le menciona con frecuencia en redes sociales, discursos terapéuticos y debates culturales, aunque rara vez se profundiza en su significado real. En muchos casos, se reduce a una consigna bien intencionada o a una exigencia moral confusa que termina generando culpa, silencios forzados o vínculos sostenidos por el miedo a lastimar. Sin embargo, entendida con rigor, la responsabilidad afectiva no es una moda ni una regla blanda de convivencia, sino una ética adulta del vínculo que redefine cómo nos relacionamos con el deseo, el poder, el límite y el cuidado del otro. Hablar de responsabilidad afectiva implica reconocer una verdad incómoda. Toda relación humana genera impacto emocional. No existe el contacto neutro cuando hay intimidad, expectativa o apertura. Decir que no quise lastimar no cancela el efecto que una acción tuvo sobre el otro. En ese sentido, la responsabilidad afectiva no se basa en la intención subjetiva, sino en la capacidad de hacerse cargo del impacto real de las propias decisiones. Este desplazamiento de la intención al efecto marca el paso de una ética adolescente a una ética adulta. Uno de los errores más comunes en las relaciones es confundir buenas intenciones con responsabilidad. Muchas personas se refugian en frases como yo fui honesto, nunca prometí nada, o así soy yo, sin revisar el lugar que ocuparon en la experiencia emocional del otro. La responsabilidad afectiva comienza cuando se reconoce que la honestidad sin cuidado también puede ser violenta, y que el poder emocional no depende solo de lo que se dice, sino del contexto, la frecuencia, la ambigüedad y la posición que se ocupa en el vínculo. En toda relación existe una asimetría de poder emocional, aunque no siempre sea evidente. Quien tiene más claridad, más desapego o más control de la situación suele tener mayor capacidad para influir en el estado emocional del otro. Ser responsable efectivamente implica no abusar de esa asimetría, no sostener vínculos ambiguos para no quedarse solo, no prolongar expectativas que no se piensan sostener, y no beneficiarse del afecto del otro sin ofrecer un marco claro. Una confusión frecuente es creer que la responsabilidad afectiva consiste en evitar todo dolor. Esto conduce a relaciones sostenidas por silencios, verdades a medias o permanencias forzadas. Sin embargo, el dolor no es enemigo del vínculo, la confusión sí. Toda relación significativa implica frustración, pérdida y límites. Ser responsable efectivamente no significa evitar el conflicto, sino no generar daño innecesario prolongado o manipulador. Decir la verdad puede doler. Sostener una mentira suele doler más, y durante más tiempo. Irse puede herir. Quedarse sin deseo o sin honestidad suele erosionar lentamente la autoestima del otro. La responsabilidad afectiva no exige sacrificio permanente, pero sí exige claridad, coherencia y tiempo emocional. Implica hablar antes de que el daño sea irreversible, no después. Las relaciones no se sostienen solo por emociones intensas, sino por estructuras claras. La responsabilidad afectiva es una de esas estructuras. Define el marco dentro del cual el vínculo puede desarrollarse sin convertirse en una fuente crónica de ansiedad. Cuando esta responsabilidad está presente, las personas saben a qué atenerse, qué se espera, qué no, qué está en construcción y qué no ocurrirá. La ausencia de responsabilidad afectiva suele manifestarse como confusión constante, hipervigilancia emocional y necesidad de interpretar señales. Cuando una relación obliga a leer entre líneas, a adivinar el lugar de que se ocupa o a sostener esperanzas sin palabras claras, no es profunda, es insegura. La responsabilidad afectiva devuelve algo fundamental a los vínculos, solo emocional. Contra lo que suele creerse, poner límites claros es una de las formas más altas de responsabilidad afectiva. Decir no puedo, no quiero, no estoy en ese lugar o necesito distancia no es egoísmo, es honestidad estructurante. El límite duele, pero la ambigüedad desgasta. El límite cierra una puerta. La ambigüedad deja a la persona esperando frente a una que nunca se abre del todo. Aquí aparece una diferencia clave entre responsabilidad afectiva y complacencia. Ser responsable no implica adaptarse a las expectativas del otro, sino no permitir que el otro construya su vida emocional sobre una ilusión sostenida por tu silencio. El límite no elimina el cuidado, lo encara. Otro malentendido frecuente es asociar la responsabilidad afectiva con compromiso obligatorio. Ser responsable efectivamente no te obliga a quedarte, a formalizar
ni amar de una manera específica. Te obliga a no usar, no confundir y no manipular. Puedes no querer una relación, no estar disponible emocionalmente o no sentir lo mismo, y aún así ser responsable. La irresponsabilidad aparece cuando se disfruta de los beneficios del vínculo, compañía, intimidad, validación, sin asumir las responsabilidades que esos beneficios generan en el otro. Aquí la responsabilidad afectiva se cruza con una ética de uso, no convertir al otro en un medio para regular la propia soledad o inseguridad. El deseo no es irresponsable en sí mismo. Lo irresponsable es no hacerse cargo de lo que el deseo moviliza en el otro. Muchas personas justifican conductas confusas en nombre de la espontaneidad, la libertad o la intensidad emocional. Sin embargo, el deseo adulto no se define por un impulso, sino por su capacidad de inhibirse en una relación sin destruirla. Aquí conecta profundamente con la idea del amor maduro desarrollada por Erich Fromm, quien afirma que amar no es un sentimiento pasivo, sino una práctica activa que incluye cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. Desde esta perspectiva, la responsabilidad afectiva no es un añadido moral al amor, sino su condición de posibilidad. Desde la psicología del apego, la responsabilidad afectiva se vuelve especialmente relevante. Los estilos de apego ansioso, evitativo o desorganizado tienden a generar dinámicas donde el impacto emocional no es siempre consciente. El apego ansioso puede demandar más de lo que el otro puede dar. El evitativo puede retirarse sin palabras. El desorganizado puede alternar cercanía y distancia de forma impredecible. Ser responsable efectivamente no implica cambiar de estilo de apego de inmediato, sino no usarlo como justificación para dañar. Implica reconocer los propios límites relacionales y comunicarlos con claridad, en lugar de actuar desde la huida o la sobreexigencia. Toda relación íntima implica poder de influir, poder afectar, poder de marcar el ritmo. La responsabilidad afectiva es una ética del uso de ese poder. Pregunta constantemente, ¿qué hago con el lugar que ocupo en la vida del otro? Cuando esa pregunta desaparece, el vínculo se vuelve terreno fértil para el abuso emocional, incluso sin mala intención. El abuso afectivo rara vez se presenta como agresión abierta. Suele manifestarse como ambigüedad sostenida, promesas implícitas, retiradas sin explicación o exigencias sin reciprocidad. La responsabilidad afectiva corta esas dinámicas al introducir una exigencia básica: coherencia entre palabra, acto y disponibilidad real. Incluso el final de una relación es un terreno ético. Terminar de forma responsable no elimina el dolor, pero evita el daño innecesario. Implica hablar con claridad, no desaparecer, no dejar cabos emocionales sueltos para calmar la culpa propia y permitir que el otro elabore la pérdida con dignidad. Irse puede ser un acto de cuidado si se hace con palabra, respeto y cierre. Quedarse sin deseo, sin honestidad o sin presencia suele ser más destructivo que partir. En una cultura que privilegia la gratificación inmediata, la evitación del conflicto y la libertad entendida como ausencia de compromiso, la responsabilidad afectiva es profundamente contracultural. Exige tiempo, reflexión y renuncia. Obliga a hacerse cargo del impacto, no solo de la intención. Pide pensar antes de actuar y hablar antes de desaparecer. No promete relaciones perfectas ni ausencia de dolor. Promete algo más modesto y más valioso. Relaciones habitables. Vínculos donde el sufrimiento no se produce por confusión, manipulación o silencio, sino por los límites inevitables de la vida compartida. La responsabilidad afectiva no es una técnica ni una regla fija, es una postura frente al vínculo. Marca el paso de las relaciones centradas en la satisfacción individual a relaciones atravesadas por la conciencia del otro. No elimina el deseo ni el conflicto, pero los inscribe en una ética del cuidado y del respeto. En última instancia, suele ser responsable efectivamente aceptar que amar, vincularse y desear tienen consecuencias, y que la madurez emocional comienza cuando dejamos de huir de ellas. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con conciencia. En un mundo saturado de vínculos frágiles y discursos vacíos sobre el amor, la responsabilidad afectiva no es una exigencia excesiva. Es el mínimo ético para seguir encontrándonos sin destruirnos.